El verdadero amor del joven marqués de la familia Liang era mi hermana mayor, pero a la hora de elegir esposa, me eligió a mí. No fue porque descubriera los sentimientos que yo le guardaba desde hacía tiempo, sino porque sabía que mi hermana ya amaba a otro. Así que decidió dejarla ir y unir su amor. Tras 3 años de casados, nos tratábamos con cortesía, como si fuéramos desconocidos. La única vez que compartimos habitación fue cuando me confundió con mi hermana. Al día siguiente, al mirarme, la sorpresa y el arrepentimiento brillaron en sus ojos. Tras una larga pausa, habló. Nian Nian, te trataré bien. Pero ambos sabíamos perfectamente que yo nunca había sido su primera opción. Así que cuando un caballo se desbocó, su primera reacción fue abalanzarse sobre mi hermana para protegerla, mientras que a mí me pisoteaba. Amarlo fue un dolor inmenso, pero en ese instante me dejé llevar por completo. Al abrir los ojos de nuevo me encontré con una escena familiar. En el banquete de primavera celebrado en la carpa de la finca de Zhengyang, mi hermana conversaba íntimamente con el príncipe Li tras el jardín de rocas. Se abrazaban con ternura. Liang Son, elegante y de porte distinguido, con la mirada perdida al frente, bajó la vista hacia mí y me preguntó en voz baja. Nian Nian, ¿quieres casarte conmigo? Apreté los labios con fuerza, negando con la cabeza con todas mis fuerzas. No, ni aunque me muera, quiero. El joven marqués de la familia Liang era el sueño de innumerables muchachas de la capital, noble de origen, de porte inigualable, la viva imagen del caballero perfecto. Y semejante hombre se convirtió en mi esposo. En el banquete de primavera, ante un salón repleto de funcionarios, me tomó de la mano y se arrodilló ante el marqués, pronunciando cada palabra con solemne respeto. Admiro a la segunda hija de la familia Yan y deseo casarme con ella. Todo el salón quedó atónito, pues él ya estaba prometido con mi hermana. Habían crecido juntos, la pareja perfecta a ojos de todos. En cuanto a mí, había vagado por ahí durante 12 años, careciendo de todo. Cuando la familia Yan vino a buscarme, todavía estaba cosechando batatas en el campo. A pesar de 3 años de esmerada educación, cuando se hablaba de las hijas de la familia Yan, solo se acordaban de mi hermana. Ella brillaba con luz propia, famosa por su talento, su belleza y educación excepcionales, sin parangón entre las nobles de la capital. La ruptura del compromiso de Liang Son les pareció a todos una insensatez, abandonar una perla por una piedra sin valor. Las damas nobles apretaban sus pañuelos, incapaces de comprender que poseía yo que pudiera superar a mi hermana en su corazón. Pero yo lo entendía perfectamente. No podía soportar ver a mi hermana sufrir, deseaba corresponder a su amor y no quería que sufriera el ridículo y el desprecio por una ruptura de compromiso. La verdad era simple, él amaba de verdad a mi hermana. Mi hermana me trataba con cariño, siempre cuidándome. Tras la impactante declaración de Liang Son, ella vino a mi habitación, con el rostro lleno de culpa pero rebosante de esperanza. Nian Nian, ¿de verdad deseas casarte con el joven marqués? Ninguno de ellos lo sabía, pero yo amaba a Liang Son desde hacía mucho tiempo. Asentí tímidamente. Mi hermana suspiró aliviada, con los ojos iluminados. El joven marqués es un hombre virtuoso. Sin duda te tratará bien. Mi matrimonio con Liang Son fue la comidilla de la capital. Lo afrontó con serenidad y con el tiempo la gente lo olvidó. Cuando hablaban de él, solo mencionaban su refinado porte, la imagen de un perfecto caballero. Mi hermana tenía razón, Liang Son era virtuoso. No era codicioso de belleza, nunca tuvo concubinas, nunca me tocó, siempre fue cortés. Me trató bien, la ropa y la comida eran exquisitas, y cuando mis suegros me presionaron para que tuviera un hijo, los detuvo. Pero su bondad se limitaba a los modales, no al afecto. Cualquier sentimiento que alguna vez tuve por él antes de casarnos había sido borrado por su mirada fría. En las noches silenciosas que siguieron, me preguntaba una y otra vez por qué me había elegido como esposa. ¿Podría haberse casado con cualquier otra, por qué conmigo? El día de la boda de mi hermana, finalmente lo comprendí. Liang Son había bebido demasiado, tenía el rostro enrojecido y por primera vez, lo vi perder el control. Intenté sostenerlo, pero de repente me tomó el rostro entre sus manos. Sus ojos se clavaron en los míos y por un instante quedé cautivada. Mi corazón, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora latía con violencia, como una barca azotada por la tempestuosa marea de su mirada.
Pero justo en el momento en que mis sentimientos se desbordaron, sus palabras me destrozaron. Suavemente me llamó Yanmi. Yanmi era el nombre de mi hermana. Me apartó el pelo de la frente, me miró a los ojos y me besó. Estaba prisionera, reducida a una marioneta, incapaz de pensar, incapaz de moverme. Solo un par de ojos como los suyos, brillantes por las lágrimas de impotencia. Liang Son amaba mis ojos. Al principio de nuestro matrimonio, una vez lo sorprendí mirándome fijamente sin expresión. Ingenuamente pensé que algún día dejaría de lado a mi hermana y vería lo bueno que hay en mí. Igual que cuando regresé a la familia Yan, cuando los hijos de las familias nobles de la Academia Tengwan se burlaban de mí, él me defendió. Las peonías son preciosas, pero los girasoles también son vivos y brillantes. ¿Para qué comparar? Aquellas palabras me habían herido profundamente, dejando heridas que sangraron durante años. Aquella noche, borracho e impaciente, se quedó dormido. Yo permanecí despierta hasta el amanecer con la mirada fija en el techo. Cuando despertó frunciendo el ceño, vio mis ojos hinchados y la ropa de cama revuelta. Se quedó paralizado un largo rato antes de abrazarme, susurrando, «Perdóname, Nian Nian. Perdí mi virtud con la bebida». Me prometió tratarme bien. Y después de verdad cambió, su actitud se suavizó, más propia de un marido. Había ternura, casi calidez. Pero ya no me atrevía a tener esperanza. No podía mirarlo a los ojos. Porque cada mirada me recordaba que a través de mí, él miraba a otra persona. Sabía que amaba a mi hermana. Sabía que nunca me amaría a mí. Sin embargo, no esperaba que mi propio anhelo me atormentara tanto. Y así su mirada hacia mí se tornó cada vez más preocupada. Yo también lo sentía, ya no podía comer y adelgazaba día a día. Liang Son convocó a innumerables médicos, quienes me administraron tónicos calmantes, pero solo lograron sumirme en un sueño breve y profundo. En sueños recordaba lo tonta e ingenua que había sido. Casada con Liang Son, despreciada por las damas de la capital. Decían que le había robado el amado a mi hermana. Aún así seguía viviendo voluntariamente en la ilusión del afecto conyugal. Al despertar, siempre tenía los ojos húmedos por las lágrimas. Liang Son se preocupaba cada vez más por mí. Comenzó a rechazar invitaciones, quedándose a mi lado. Venas rojas surcando sus ojos, su voz suave como la brisa primaveral. No te preocupes, Nian Nian. Toma tu medicina y te recuperarás. Al pasar más tiempo conmigo descubrió los retratos que le había hecho. Yo tenía poca educación y mi poesía era pobre. Pero al regresar a casa de los Yan aprendí algo de pincel. El maestro una vez dijo que tenía talento para la pintura. Como lo quería mucho, lo pintaba todos los días. La forma en que lo veía, la forma en que lo imaginaba. Tuvo durante mucho tiempo un cuadro de verano. Una escena que imaginaba de nosotros juntos bajo un pabellón a la sombra. Había un cofre lleno de cuadros como esos. Y cada uno lo estudiaba en silencio, mirándome después. Como si algo tácito lo conmoviera. Cuando intenté quemarlas para leña, me las arrebató con arrepentimiento y vergüenza en los ojos. Nunca supo las palabras que había pronunciado borracho. Nunca se las conté, solo las repetí en mi corazón. Si no me ama, que así sea. ¿Para qué seguir lastimándome? Me volví perezosa, dejé de esforzarme por complacerlo. Sin embargo, él se volvió más tierno, cuidándome en cada detalle. En la capital se rumoreaba que yo era afortunado. ¿Lo era? Quizás mejor que hace 12 años, cuando no tenía nada que comer. Incluso invitó a mi hermana a hablar conmigo. Ella bromeaba mientras caminábamos. Nian Nian, ¿qué te ha hecho el joven marqués para enfadarte? Le pediré al príncipe que le dé una lección. Liang Son nos seguía a la zaga, sin acercarse ni alejarse. Al girar la cabeza, nuestras miradas se cruzaron. Su mirada se iluminó y avanzó un paso. Entonces la multitud estalló en cólera. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente con un destello de pánico. Corrió hacia nosotros. Un caballo salvaje y enloquecido. Arrasaba con todo a su paso. Me volví, el viento rugía a mi alrededor. En un instante sus pezuñas me derribaron. Nian Nian.
Al principio, no sentí dolor. Solo sentía entumecimiento en el pecho y los labios húmedos. La sangre corría mientras caía. Vi a Liang Son abalanzarse sobre mi hermana. Sus ojos eran escarlata. Luego se giró abalanzándose desesperadamente hacia mí. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Se extendía por todos los huesos. Abrí la boca y solo salió sangre. ¡Qué dolor! Su mirada era angustiada, pero no se atrevió a tocarme. Temía empeorar mis heridas. Sabía que jamás se arrepentiría de haber protegido primero a mi hermana. Liang Son no podía soportar verla sufrir. Mientras la vida se me escapaba, la dejé ir. Solo me quedaba la compasión. Para mí misma, amar a Liang Son fue verdaderamente insoportable. Desperté sobresaltado de un sueño. Sentía el cuerpo helado. Una criada me cubrió con una capa. Sin embargo, mi alma aún no había regresado. Las flores esplendorosas florecían, las copas tintineaban en el aire. Sentada en un rincón tranquilo o aturdida, me aferraba a la manga de la criada. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Preguntó sobresaltada en un susurro. Segunda señorita, esta es la finca del marqués de Zonyan. La señora la ha traído aquí para el banquete de primavera con la señorita mayor. Mi pecho se alzaba y descendía. Un recuerdo persistente. Caminé hacia el jardín de rocas, sin dejar que la criada me siguiera. Allí estaba Liang Son, vestido con túnicas blancas pálidas como la luz de la luna. Su rostro inexpresivo tenía la mirada vacía. Estaba fijo en la pareja de amantes tras las rocas. Mi presencia lo despertó sobresaltado. Parpadeó, volvió a mirarme con la voz ronca. Nian Nian, ¿quieres casarte conmigo? Era exactamente igual que en mi recuerdo. Temblaba, apretaba los labios con fuerza y negaba con la cabeza. No quería. Nunca. Ya sea en sueños o en la realidad. Después de que las pezuñas me destrozaran el corazón una vez, no quería más. Contuve los sollozos para poder hablar. Liang Son, sorprendido por la intensidad de mi rechazo, parecía incómodo. Nian Nian, ¿qué te pasa? Se movió como para sostenerme, pero no se atrevió a tocarme. Nuestro alboroto llamó la atención. Mi hermana salió y me abrazó preocupada. Nian Nian. Me acurruqué en sus brazos con lágrimas que me quemaban las mejillas. Sin aliento, sofocada. Entonces todo se sumió en el caos. Como ser arrojado a un volcán en erupción. Fragmentos de memoria afloraron. ¿Por qué comparar? Yemmi. Nian Nian, ¿lo harás? No. 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 Era como estar atrapado en una pesadilla interminable. Sueños superpuestos. Cada vez soporté 3 años de matrimonio en silencio. Cada vez terminaba con cascos destrozándome el pecho. Y cada vez abría los ojos. Ver a Liang Son preguntar una vez más, Nian Nian, ¿quieres casarte conmigo? Una y otra vez. Sus palabras se convirtieron en una maldición, una cadena que me ataba. Hasta que el frío me tocó la frente. Y oí una voz que me llamaba. Seguí el sonido forzando los ojos a abrirse. Ante mí se alzaba un cabecero de cama de madera roja. Mi cuerpo estaba helado, mi mente vacía. Voces murmuraban a mi lado. La joven está en estado de shock. Debe descansar tranquilamente. No la sobresalten. Llévala a un lugar tranquilo. Mi hermana me tomó la mano, secándome suavemente el sudor frío de la frente. Nian Nian, no tengas miedo. Me concentré en su rostro. Y la sensación de sobrevivir regresó. Las lágrimas me brotaron sin previo aviso. Yo no era hija de la esposa principal. Al nacer, mi madre era una concubina. Me opusieron las otras mujeres de mi padre. La partera me abandonó en el campo y me vendió a una pareja de campesinos sin hijos. Después tuvieron un hijo. Y yo ya no tenía suficiente para comer. Se decía que mi madre biológica murió salvando a mi padre. Su último deseo fue encontrarme. Así que me acogieron de nuevo en la casa de los Yan. Para compensar, mi padre puso mi nombre en la lista.
Bajo la tutela de la esposa principal, me convertí en la segunda hija. Pero era tímida y ruda, una vergüenza mostrarme en público. La señora invitó a tutores para que me entrenaran. Solo un año después me permitieron salir para seguir a mi hermana a la academia. Allí, a mí me menospreciaron mientras a ella la elogiaban. Antes de ella, me trataban con amabilidad. Pero en cuanto ella se dio la vuelta, me ridiculizaban, me miraban con desprecio. Estudiábamos bajo el mismo techo. Se avergonzaban de mí. No me querían. Ni en la familia campesina que me crió ni en la familia Yan que me acogió. Mi vida era como hierba silvestre, sin raíces, sin lugar al que volver. Apreté lentamente la mano de mi hermana, con la voz ronca. Hermana, extraño tanto a mamá. Sin embargo, jamás había visto a mi madre biológica. Ni siquiera en sueños sabía cómo era. Mi hermana suspiró mientras me arropaba con la manta. Mamá está recibiendo visitas en el recibidor. Luego se lo diré. Bajé la mirada sin decir nada más. Cuando me recuperé, el terror de la pesadilla se desvaneció. Pude levantarme de la cama, volver a caminar, sentarme junto a la ventana con el cepillo en la mano. Dibujando el paisaje exterior. Encontrando fugaces momentos de paz. 5º mes después del banquete de primavera. La luz del sol era suave. Extendí papel en el patio para pintar. Mi hermana me guió hacia alguien. Al ver la figura que se acercaba, me tembló la muñeca y la tinta salpicó. El cuadro quedó arruinado. Ella sonrió. Nian Nian, mira quién ha venido a verte. La mirada de Liang Son era compleja. Me acercaba paso a paso. La pesadilla regresó. Apreté la palma de la mano y me obligué a saludarlo con calma. El tono de mi hermana cambió, cargada de preocupación. ¿Otra vez te sientes mal? ¿Por qué estás tan pálida? Me acarició suavemente la mejilla. Me levanté y negué con la cabeza. Detrás de Liang Son, unos sirvientes llevaban regalos a mi patio. En sus ojos se disculpaba. Aquel día te asusté. Hoy he venido a enmendar mi error. Evité su mirada. Joven marqués, habla usted con voz demasiado grave. Mi hermana miró alternativamente a ambos. ¿Qué se dijeron? Él no me lo ha contado. Liang Son apretó los labios en silencio. Yo tampoco dije nada. La sospecha persistía en la mirada de mi hermana. Recogió el cuadro destrozado de la mesa de piedra y suspiró con pesar. ¡Qué bonito cuadro! ¡Qué lástima! Mientras ella lo examinaba, Liang Son bajó la voz hacia mí. Esas palabras. No las había pensado bien. Nian Nian, no te las tomes a pecho. Lo quisiera o no. No deseaba involucrarme más. Asentí y caminé hacia mi hermana, observando el cuadro arruinado. El paisaje manchado de tinta. Mira, joven marqués, dijo ella. Nian Nian pinta muy bien. Entre nosotras, las hermanas, la tutora es la que más la prefiere. Al oír sus palabras, los labios de Liang Son se curvaron en una sonrisa sincera. Dio un paso al frente y examinó mi trabajo. Momentáneamente aturdido. Antes de decir, en efecto, Nian Nian tiene un don. Me daba igual. Fuera cual fuese la verdad. Sin importar lo que dijera mi hermana. Liang Son siempre sonreía y asentía cuando amaba a alguien. Esa persona ocupaba el lugar más importante en su corazón. Nunca había sido tan afortunada. Después de que se marcharon, la criada ordenó el patio en voz baja. Hoy no pudimos encontrar el pergamino perdido. Me presionó las sienes palpitantes. Pensé, una sola reunión con Liang Son me ha dejado exhausto. Con un gesto despreocupado. El viento debió llevárselo. Déjalo. La criada se retiró. Acababa de sufrir una grave enfermedad. Sabía que me seguían susurros. La segunda señorita se volvía cada día más retraída. No tenía ganas de preocuparme. Nada de esto me pertenecía. Quería irme. Dejar a la familia Yan, dejar la capital. Pero tal deseo era casi una quimera.
La profesora de pintura estudió mis últimos trabajos con el ceño fruncido. El estado de ánimo del pintor siempre se refleja en las pinceladas. La miré a los ojos serenos y supe que estaba disgustada. Cuando abrí la boca para explicarle, negó con la cabeza. No hace falta que me expliques nada. Con que te entiendas a ti mismo basta. Dejó mi cuadro sobre la mesa sin siquiera mirarlo. La próxima vez no vendré. Se me encogió el corazón. Profesora Chan, pintaré bien. Sonrió levemente. No es por usted. Debo abandonar la capital, ir a otro lugar y ver más mundo. Si uno permanece encerrado en un solo sitio, ¿cómo puede contemplar tantas bellezas? Me observó y luego suspiró suavemente. Eres una buena plántula. Qué lástima, parece que toda tu sangre se te ha subido a la cabeza, exclamé nervioso. Discípulo desea viajar contigo. La sorpresa se reflejó fugazmente en su rostro. No se negó de inmediato, sino que, tras dudar, preguntó ¿cómo piensas irte? Me aferré a mi falda y me levanté rápidamente. Ahora le preguntaré a mi padre. Salí corriendo de mi pequeño patio al salón principal. Me encontré con mi padre, que acababa de regresar de la corte. Su rostro severo permaneció inalterable. Agitado y apresurado, ¿qué clase de modales son estos? Lo miré fijamente, demasiado tenso para hablar. Por fin. Padre, deseo viajar con el profesor Chan. Su rostro se ensombreció al instante. Sigues creyéndote una pueblerina. 3 años de estudio, y aún no sabes que las mujeres no pueden andar por ahí con tanta libertad. Se marchó con un gesto de la manga, pero me aferré a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Padre, viví 12 años fuera, 3 años en casa y jamás te pedí nada. Te lo ruego por el bien de mi difunta madre. En ese preciso instante la esposa principal se adelantó a saludarlo. Quizás había oído mis palabras, pues me lo suplicó con dulzura, deja ir al niño. La tutora dijo que no podía soportar más presión. La maestra Chan era experta en artes marciales, podía proteger bien a Nian Nian. Su voz se suavizó casi susurrando al oído de él. Aún así, escuché sus palabras. En su estado actual, vivir en esta casa solo la aleja de sus hermanos. El ceño de mi padre permaneció fruncido, para luego relajarse gradualmente. La esposa principal lo había convencido. Al regresar a mi patio, temblaba de emoción. Lleno de alegría, empaqué ropa y monedas. No temía las penurias del exterior. Ya las había conocido antes. Pero las pesadillas de la capital eran mucho más aterradoras. Unos días después, el carruaje del maestro Chan se detuvo en la puerta lateral de la casa de la familia Yan. Mi padre había dispuesto que varios hombres de la casa nos acompañaran. A los demás se les decía que me enviaban a un templo para recuperarme. Solo en familia se sabía que mi viaje no tenía destino fijo. Subí al carruaje con mi bulto. Al alejarse las puertas de la ciudad, me sentí ingrávida, liberada, flotando libre. La profesora Chan me miró y sonrió con resignación. No había necesidad de tanta alegría. Apreté los labios para ocultar la sonrisa. Entonces la voz del conductor llegó desde fuera de la cortina. Maestro, parece que alguien nos persigue. El sonido de cascos se acercaba cada vez más. Golpeé la puerta del carruaje. Abrí la ventana. Allí estaba Liang Son, a lomos de su caballo. El viento le despeinaba el cabello, su voz era urgente. Nian Nian. Mi corazón dio un vuelco y luego pareció detenerse por completo. El carruaje se detuvo. El cochero levantó la cortina. El profesor Chan miró hacia afuera. Liang Son, sin aliento, inquieto, con la compostura hecha añicos, preguntó por qué el joven marqués persigue ese carruaje. Liang Son no respondió. Solo me miró fijamente. Nian Nian, no te vayas. Por favor. Su voz era ronca, quebrada. Soy yo. Yo soy quien te hizo daño. Apreté con fuerza la tela que cubría mis rodillas, negándome a mirarlo a los ojos. Joven marqués, está usted prometido a mi hermana. Si se corre la voz de que va detrás de este carruaje, no será apropiado. No me importa, dijo. Levanté la vista y lo miré fijamente.
Realmente no te importa. No te importa ser condenado por los demás. Ni siquiera se refería al escándalo en el que se veía envuelta la princesa. Su nombre era señalado por miles, maldecido por 10.000. Guardó silencio al instante. Respiré hondo. Joven marqués, por favor, conténgase. Me levanté para levantar la cortina, pero me sujetó la muñeca con fuerza. Su elegante rostro estaba pálido, sus ojos rojos, y al verlo sentí un nudo en la garganta. Su voz se suavizó casi suplicante. Quizás te convenga viajar. Te esperaré. Sus ojos brillaban con lágrimas y su pregunta fue firme. ¿Puedo esperarte, verdad? Reuní fuerzas y solté mi mano. Joven marqués, tenga cuidado con sus palabras. La prometida es mi hermana, no es asunto mío. Usted es un hombre respetado por todos. Los rumores seguirán siendo benévolos contigo. Pero conmigo no. Eres un caballero. Te pido que pienses un poco más en mí. Se quedó paralizado como si nunca se le hubiera ocurrido. Por un momento incluso me dieron ganas de reír. Su tristeza me pareció lamentable. Se hace tarde. Por favor, regrese pronto, joven marqués. En cuanto a si me quedo o me voy, no te preocupes. Me giré dejando caer la cortina, cerrando la vista de Liang Son. El profesor Cheng era desinhibido, no temía a la autoridad, se movía con la libertad del viento. Al ver que no quería quedarme, ordenó que el carruaje avanzara. No se oyeron cascos. No supe cuánto tiempo pasó antes de que la tensión en mi espalda se aliviara lentamente. Exhalando, me apoyé contra la pared del vagón. La alegría de escapar de mi prisión ya se había desvanecido. El profesor Cheng permanecía sentado, bebiendo té en silencio. Agradecí que no me hiciera preguntas, dejándome espacio para respirar. El viaje no fue difícil. Admiraba el paisaje durante el trayecto y jugaba al ajedrez conmigo en el vagón. Ante cualquier paisaje que le agradara, se detenía, dibujaba, a veces incluso se alojaba cerca durante días hasta quedar satisfecha. No me presionaba para que pintara, solo me decía, cuando tengas ganas de coger el pincel, cógelo. Tal como ella decía, durante largo rato mi mente se quedó en blanco. Recorrí montañas y pueblos, pero no tenía ganas de pintar. Nos quedamos medio mes en un pueblo rural. Para mí la vida en el campo no era nada nuevo. Pero para ella, cada flor silvestre era una maravilla. Un día, me entregó un conjunto de ropa. Lo abrí, era ropa de hombre de color azul pálido. La miré desconcertada. Ella sonrió. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Las mujeres no pueden aparecer con tanta facilidad. Obedecí y me puse la túnica, me recogí la mitad del cabello y lo sujeté con un broche de jade. Al salir, el maestro Chan me miró fijamente durante un largo rato con los ojos brillantes, como si contemplara un hermoso paisaje. Ella también vestía ropa de hombre. Una túnica negra que realzaba su alta figura. Llevaba el cabello completamente recogido. Tomándome de la mano, me apartó del criado que mi padre había enviado. Saliendo por la puerta trasera, hizo señas a una carreta de bueyes que pasaba camino al pueblo. Golpeando suavemente su abanico contra la palma de su mano, dijo con una sonrisa etérea, no podemos dejar que tu padre sepa a dónde te llevo. Asentí, aunque no lo entendía del todo. Los sirvientes asignados a mi custodia eran los ojos y oídos de mi padre. De vez en cuando le informaban de mi situación y paradero. Nunca me hice ilusiones de que a mi padre le importara de verdad. Solo quería mantener las cosas bajo control, evitar problemas. Mi hermana seguía intercambiando cartas conmigo. Según sus cálculos, la próxima carta suya debería llegar pronto. La carreta de bueyes avanzaba lenta e irregularmente. Cuando entramos en el pueblo, ya había anochecido. Poca gente caminaba por las calles. Al bajar del carro, el maestro Chan me condujo por callejuelas serpenteantes hasta un lugar iluminado con faroles. Ondeaba la seda roja, resonaban las risas de las mujeres y los transeúntes sonreían con complicidad. Sentía la cara arder. Me acerqué a ella y le susurré, maestra, ¿por qué hemos venido aquí? Nunca había estado en un lugar así, pero había oído las historias. Allí, hombres y mujeres se mezclaban sin restricciones.
Las hijas se apretujaban junto a hombres desconocidos. Los hombres llevaban a mujeres en brazos. La maestra Chan levantó su abanico, ocultando parcialmente su rostro. Aquí hay bellezas, dijo con ligereza. Acto seguido agitó su abanico y entró con aire despreocupado. Como un auténtico joven libertino. La seguí de cerca. Saludó a la señora con naturalidad, sacó un billete de la manga y se lo ofreció. Los ojos de la señora se iluminaron, su semblante se volvió más afectuoso. Nos condujo arriba a la habitación más profunda del segundo piso. Tras varias capas de velos vaporosos, un perfume intenso flotaba en el aire. Estornudé una vez. Desde dentro surgió una risita melodiosa. Una mano pálida apartó la cortina. Dejó entrever la mitad de un rostro deslumbrante. Esta humilde mujer no ha recibido bien a sus invitados. Les ruego me disculpen, dijo con voz suave y sensual, haciéndome sonrojar. La señora se retiró cerrando la puerta. El profesor Chan estaba sentado a una mesa redonda, esperando a que la cortesana se acercara. Ella gesticuló con elegancia. Por favor, señorita, tome asiento. Los hermosos ojos de la cortesana nos recorrieron a los dos. Sus labios se curvaron mientras nos servía vino. «Qué par de apuestos jóvenes», dijo ella, alargando la voz. El profesor Chan respondió con suavidad, «Hace tiempo que oigo que la señora Chiu Shua es increíblemente inteligente. Su belleza era como la luna brillante. Al conocerte hoy, veo que los cuentos eran ciertos». Lady Chiu Shua rió, pero su tono denotaba un profundo significado. «Un simple reflejo en el agua. ¿Cómo podría compararse con la luna verdadera que hay arriba?», respondió el profesor Chan con dulzura. «Sin embargo, la luna en el agua sigue siendo una luna brillante. Deseo invitar a esa luna brillante a mi pintura». Por un instante Lady Chiu Shua se quedó inmóvil, su mirada se dirigió hacia el maestro Chan, transformada por una sutil emoción. Pero al instante siguiente esa emoción se desvaneció. Como si solo hubiera sido una ilusión mía. Bajó la mirada. «Esta sirvienta obedece tu deseo». Mientras la maestra Chan la pintaba, risas y charlas resonaban desde afuera. Sin embargo, débilmente por debajo de todo eso, percibí el sonido de un llanto. Siguiendo ese sonido, me acerqué a la ventana. Al abrirla, vi en el patio oscuro a un niño encorvado y llorando junto a alguien. La ventana abierta hacía que el sonido se oyera mejor. Volví la vista, la profesora Chan estaba absorta en su dibujo. Y la mirada de Lady Chiu Shua se detuvo en ella. En silencio me escabullí bajando las escaleras. Tras buscar un rato encontré al niño que lloraba. Delgado, frágil, no tendría más de 12 o 13 años. Delante de él había una estera de paja. Sobre ella, alguien yacía inmóvil. El niño intentó levantar la figura, pero le temblaban las manos sin control. Detuve a un sirviente que pasaba por allí. Le puso unas monedas de plata en la mano y señaló al niño. «Ayúdenlo. Llévalos a un lugar seguro, a cualquier sitio». El hombre vaciló, pero al ver la plata, asintió de inmediato y se acercó al niño. El joven se agachó para enrollar la esterilla, pero el chico lo empujó con furia. «No toques a mi madre», gritó el mayor, arremangándose. «¿Crees que quiero molestarte? Llorar aquí e interrumpir trae mala suerte». A la luz de la luna sus rasgos eran borrosos, pero cuanto más oscura se volvía, más palpable se hacía su ira. «Te ayudo por bondad. Dejad que entierren a vuestra madre. Luego vete donde quieras, pero no vuelvas aquí». El joven era alto y fuerte. Tiró del brazo del muchacho arrastrándolo unos pasos. Pero el muchacho, como un cachorro acorralado, lo empujó con fuerza. El joven tropezó y cayó, rugiendo. «Yun Kai». El niño volvió obstinadamente a la estera de paja. No pude soportar verlo más. Di un paso al frente despidiendo al joven, y me senté a poca distancia del chico. El bullicio de la fiesta en la entrada y el silencio del lugar parecían dos mundos distintos. En voz baja, dije. «Tu madre debió de ser muy buena contigo». Me ignoró. Me mordí el labio y bajé la voz. «Ni siquiera he visto a mi madre». Al fin me miró, y vi sus ojos.
rojos húmedos por las lágrimas con las comisuras ligeramente hacia arriba. Su rostro era delgado, aún joven, pero ya poseía un aire masculino como nunca antes había visto. Mi padre era severo. Liang Son era refinado. Pero este chico era como un zorro salvaje de las montañas. Entre sus cejas tenía un pequeño lunar, rojo como el cinabrio. Lo miré a los ojos. Te llamas Yun Kai. Te ayudaré a enterrar a tu madre. Contuvo un sonido. Al intentar levantar la colchoneta, no me rechazó. Me incliné para ayudar, pero me apartó la mano con fuerza. Un dolor agudo me recorrió la muñeca. Su voz era fría. Aquí nadie es buena persona. No toques a mi madre. Me quedé paralizada, luego recordé que iba vestida con ropa de hombre. Sería peligroso revelar que era mujer. Suspiré y pregunté. ¿Quieres que tu madre se quede aquí para siempre? Su cuerpo se puso rígido. Me levanté, miré a mi alrededor y encontré un carro de madera junto al leñero. Lo empujé y dije. No la tocaré. Puedes levantarla tú mismo. Esta vez el niño no protestó. Le costó mucho trabajo subir el cuerpo amortajado al carro. Un brazo se deslizó de la estera, la sangre seca e hinchada brillaba a la luz de la luna. Aparté la mirada. Retiró el brazo con cuidado y se inclinó para empujar el carro. Yo permanecí donde estaba. El joven de antes regresó persiguiéndolo. Oye. ¿Quién te dio permiso? Lo interrumpí bruscamente. La plata que te di alcanza para 2 entierros. Al darse cuenta de que seguía allí, cambió de tono al instante. Así que el joven amo se quedó. Yun Kai tiene mucha suerte de haber conocido a alguien tan amable. ¡Qué suerte! Con su madre muerta, ¿qué clase de suerte era esa? Me di la vuelta y regresé con el profesor Chen. El joven me seguía a mi lado parloteando. Me alabó por mi amabilidad, diciendo que Yun Kai tenía buena suerte. Lo ignoré. Cambió de tema. Ahora que su madre ha fallecido, ¿quién sabe qué será de Yun Kai? Lo miré de reojo. Astuto captó mi atención y comenzó a hablar rápidamente. Su madre se fugó una vez con un hombre. Más tarde regresó embarazada, suplicándole a la señora que la dejara quedarse. Dio a luz a Yun Kai. Al principio lo cuidó en secreto, dándole de comer y cantándole para que se durmiera por las noches. Pero a medida que crecía, se parecía cada vez más a ella. Solo dijimos que los hombres que vienen aquí aprecian la belleza. Seguramente a algunos les resultaría atractivo Yun Kai. Su madre lo protegía con fiereza. Ayer, una clienta lo requería. Ella y las otras mujeres lucharon para protegerlo. Logró escapar. Pero aquel hombre tenía gustos peculiares. Se pasó de la raya. Para esta tarde la madre de Yun Kai ya no estaba. Y ahora, ¿quién sabe qué será de él? Mientras hablaba, ya habíamos salido de la habitación. Me abrió la puerta. El cuadro de la profesora Cheng estaba a medio terminar. Me senté en silencio a su lado. La ventana permanecía abierta. La luz de la luna entraba a raudales, brillante y fría. Me pregunté, ¿qué habrá sido de aquel niño? El mundo había ganado un niño más sin madre. La maestra Cheng amaba la belleza, las montañas, la gente, todo lo que era vívido y lleno de vida. Siempre decía que ver ríos, picos y seres vivos era su inspiración. Quizás lo que más la inspiraba ahora era la brillante luna sobre aquella noche en el burdel. A veces la sorprendía contemplando el retrato de Lady Qiushui, suspirando con la mirada llena de lástima. Lamentaba la luna que había caído en la cuneta. Por eso a menudo iba al pueblo, incluso de día, a sacar a pasear a Lady Qiushui. En aquel entonces, la maestra Cheng ya no vestía ropa de hombre. Decía que aquella mujer se había dado cuenta, a primera vista, de que no éramos hombres. El clima se había vuelto frío. Quería comprar ropa de abrigo, así que llevé a 2 criados al pueblo. De día, el mercado estaba aún más animado. Después de comprar lo que necesitaba, deambulé sin rumbo por las calles. Los criados llevaron las compras al carruaje, dejándome pasear sola. De repente alguien que huía de la persecución tropezó conmigo.
Me giré justo a tiempo para ver una figura tambalearse hacia un callejón, con voces que gritaban a sus espaldas. ¡Ladrón! ¡Atrapen al ladrón! Caminé unos pasos más, dudé y entonces me di cuenta de que esa figura me resultaba familiar. Sin pensarlo, cambié de rumbo y los seguí. Dentro del callejón, los gritos habían cambiado. Ahora las voces se burlaban. Deberías agradecer nuestro interés. No seas desagradecido. Síguenos y tendrás comida en el estómago, engordarás y serás guapo. Más guapa que una cortesana, ¿qué daño puede hacernos tocarte un poco? Haremos mucho más que eso. Su risa obscena me repugnaba. Una voz ronca y desafiante les respondió con un escupitajo. ¡Lárgate! Fruncí el ceño y grité con brusquedad alto. Los hombres se volvieron. Al verme su alarma se transformó en burla. Así que un héroe para defender la justicia. Ja, solo un pequeño fallo. No me tenían miedo. Con desprecio me provocaron. Tienes suerte. Ya eres un mendigo y aún así una chica viene a defenderte. Su risa rezumaba desprecio. El rostro de Yunkai estaba enrojecido de una forma antinatural, sus labios pálidos y resecos, como si estuviera gravemente enfermo. Dijo con voz ronca, evitando mi mirada, no te conozco. Vete. Lárgate. Pasé junto a los hombres corpulentos y me dirigí hacia él. Uno intentó tocarme la cara. Incliné la cabeza hacia un lado y le presioné un punto en el brazo. El maestro Cheng sabía artes marciales. Ella me había enseñado no solo a pintar, sino también puntos de presión y técnicas básicas de entrenamiento. Nunca podría vencer a varios hombres directamente, pero la intimidación era suficiente. El bruto aulló agarrándose el brazo entumecido. Me planté frente a Yunkai, mirándolos con frialdad. ¿Ven qué tela llevo puesta? Si se atreven a tocar siquiera un mechón de mi cabello, no saldrán ilesos. Daba igual lo que llevara puesto. Me había criado en la casa de los Yan, había sido esposa de un marqués. Aquella aura de autoridad no me había abandonado. Estos hombres eran codiciosos, pero no suicidas. Como era de esperar, retrocedieron. Mi voz se volvió más cortante. Lárguense. Uno, maldiciendo entre dientes, se dio la vuelta y echó a correr. Los demás lo siguieron rápidamente. Me agaché junto a Yunkai. Mi mano tocó su frente que ardía. Su mirada estaba perdida, sus cejas apretadas, esforzándose por mantener una expresión feroz. En voz baja murmuré, está bien. No tengas miedo. Entonces me encontraron los sirvientes. Les ordené que lo llevaran a un médico. Por suerte la clínica estaba cerca. El médico, lejos de despreciarlo por su aspecto, lo trató con esmero. Dijo que Yunkai padecía de resfriado común y tenía una fiebre peligrosamente alta. Primero debía sobrevivir la noche, después necesitaría cuidados especiales. Lo llevé de vuelta a la casa a las afueras del pueblo. Estaba inconsciente aún murmurando el nombre de su madre. Los sirvientes le abrieron los labios a la fuerza para darle la medicina. Llevé un recipiente con agua fría, empapé un paño, lo escurrí y se lo coloqué en la frente. La noche avanzaba, pero Yunkai aún no había despertado. Afuera se oyeron cascos. A esas horas, la maestra Chan debía de haber regresado. Me levanté para saludarla. Antes de llegar a la puerta, vi su esbelta figura descender del carruaje. Ella apoyaba a Lady Yuxue. Cuando me vio en el patio, dijo, he rescatado la libertad de Lady Yuxue. A partir de ahora, estará con nosotros. Me quedé atónito por un momento, aunque no del todo sorprendido. Cuando se acercaron, hablé. A decir verdad, maestra, yo también he traído a alguien de vuelta. Lady Yuxue reconoció a Yunkai al instante. Se sentó a su lado con la mirada llena de lástima. Este niño ha sufrido mucho. Desde que falleció su madre, no lo he visto. Pero al menos, ya no lo veo en un lugar así. Le volvió a colocar el paño en la frente y le humedeció los labios con agua. El profesor Chan y yo nos sentamos a la mesa. Le conté las 2 veces que me había encontrado con Yunkai. Me sonrió con expresión complacida.
Comparado con cuando te fuiste de la capital, has crecido mucho. Avergonzado, me aparté un mechón de pelo de la cara. Lady Yuxue, vivaz e ingeniosa, nos miró a ambos con picardía. No me extraña que seas maestro y discípulo, ambos tan buenas personas. La maestra Chan tosió levemente y se llevó una taza de té a los labios. A la tenue luz de la lámpara de aceite, la curva de su oreja se enrojeció. Pasó la noche. Al amanecer, abrí la puerta de Yunkai. Justo entonces, sus brillantes ojos se encontraron con los míos desde la cama. Sentí un gran alivio. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes? Me miró con recelo. Cuando me reconoció, aún había cansancio en su mirada. ¿Eres tú? ¿Quién más podría ser? Yo fui quien te dio el carro, dije. Serví una taza de agua tibia, que los sirvientes habían hervido antes y que aún estaba caliente, y se la entregué junto a la cama. Sus ojos parpadearon. Se incorporó, levantándose de la manta. Le traje una bata y le animé a que se la pusiera. Se apoyó en el cabecero de la cama, bajó la cabeza y bebió. Gracias. 2 veces dijo en voz baja. Sonreí. No hacía falta. Ayudar a Yunkai era como ayudar al niño que fui una vez. El niño que no tenía madre. Quizás este lugar le brindaba cierta seguridad. Pues la aspereza de su carácter se desvaneció, dejándolo vulnerable, tierno. Cuando Lady Kyusui entró, él se sorprendió. Por una vez parecía el muchacho que era. Hermana Kyusui, llamó. Ella le entregó la medicina. Soy yo. He sido liberada. La alegría en su voz delataba su felicidad. Yunkai debió sentirla también. Al principio, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces le asaltaron unos pensamientos y se le enrojecieron los ojos. Bajó la cabeza, se bebió de un trago la medicina amarga y se secó rápidamente la cara. Demasiado amarga, murmuró. Sabía lo que estaba pensando. ¿Y por qué le causaba tanto dolor? Preguntó. Hermana Kyusui, ¿qué harás de ahora en adelante? Kyusui miró brevemente a la maestra Chen, apretando los labios. Solo entonces habló la maestra Chen. Nian Nian y yo continuaremos nuestro viaje. Si no les importa, pueden venir con nosotros. Kyusui asintió levemente, pero Yunkai no respondió de inmediato. Sostenía el cuenco de medicina, frotando el borde con los dedos, en silencio. Cuando el profesor Chen y Kyusui se marcharon, me quedé. Al fin y al cabo, era alguien a quien yo había traído de vuelta. Quería cuidarlo bien. Le preparé una mesita junto a la cama y jugué al ajedrez con él. Era muy listo. Al principio, después de que le expliqué las reglas, perdió varias partidas. Pero pronto empezó a ganar con la misma frecuencia con la que perdía. No pude evitar elogiarlo. Tan joven y ya tan inteligente, tienes un gran futuro por delante. Alzó la vista con los labios apretados y colocó una piedra negra. Ya tengo 14 años. Me reí. Entonces deberías llamarme hermana. Soy un año mayor. Bajó la cabeza sin responder. Tras algunos partidos más, vi que seguía cansado. Le dejé descansar. Los jóvenes se recuperan rápido. Una vez que le bajó la fiebre, se fue fortaleciendo día a día. Y poco a poco se fue familiarizando conmigo. Me llamaba hermana Kyusui. Al profesor Cheng lo llamaba profesor. Pero conmigo casi nunca me llamaba de ninguna manera. Ni hermana, ni abuela. Le dije que mi nombre era Yang Wan. Era el nombre que mi padre me había dado cuando regresé a casa. Pero él dijo que mi madre biológica me había llamado Nian Nian al nacer. Así que mi familia solía usarlo. Yunkai asintió, demostrando que lo recordaba. Pero nunca lo oí llamarme así. De alguna manera, pasaron 3 meses. El profesor Chen planeaba partir hacia su próximo destino. Kyusui y yo, por supuesto, aceptamos acompañarlo. Pero Yunkai tenía las ideas confusas. El profesor Chen le dio 3 días para decidir. Cada mañana se marchaba. Regresaba solo de noche. Tenía la nariz roja por el frío. El último día,
Lo seguí hasta las afueras del pueblo. Allí había una sencilla tumba, marcada solo por una tabla de madera. Me quedé detrás de un árbol, observándolo arrodillarse desde el amanecer hasta el anochecer. Silencio. Al ponerse el sol, hizo 3 reverencias. Al levantarse, su cuerpo se tambaleó. Me adelanté para ayudarlo. Me miró sorprendido y luego murmuró un agradecimiento. El viento otoñal pasó. Una hoja seca se le pegó en la mejilla. La arrancó, la sostuvo en la mano y dijo a la tumba: «Madre, me voy». Yunkai se giró y me miró. «Volvamos». De camino a casa, ninguno de los dos habló. Estar tanto tiempo arrodillado lo había debilitado. Sus pasos eran pesados, y ni una sola vez miró hacia atrás. Cuando regresamos al patio que la maestra Cheng había alquilado, me entregó 2 cartas. Eran de la capital. Las llevé a mi habitación. Una era de mi hermana. La leí mientras caminaba. Me quedé paralizada. Liang Son había anulado su compromiso. Sentí un vuelco en el corazón. Abrí la segunda carta. Era de Liang Son. Preguntaba, puesto que había roto el compromiso, si ahora pudiera venir a verme. Había pasado medio año desde que dejé la capital. Hacía tanto tiempo que no pensaba en él. Al ver su letra familiar, volví a pensar en él. Sentí como si hubiera pasado una eternidad. No sabía qué razón había dado para interrumpir el partido en mi ausencia. Fuera lo que fuese, no quería tener nada que ver. Sin embargo, seguía mirando su carta, pensando en aquella figura refinada y distante. Una repentina inquietud me invadió el pecho. ¿Qué era esta sensación? Yunkai estaba a mi lado. Había notado el cambio en mi expresión y preguntó preocupado. Me presioné la sien. No es nada. Este lugar estaba lejos de la capital. Liang Son no pudo venir de inmediato. Y mañana partiríamos de nuevo. Ni siquiera sabía dónde pararíamos después. La posibilidad de que me encontrara era mínima. Al pensar en ello, exhalé suavemente, entré y tomé mi pincel para escribirle una carta a mi hermana. Coloqué la carta de Liang Son en la lámpara de aceite. Observando la danza de las llamas, vi cómo devoraban lentamente el papel, línea por línea. Pero escapar no era una solución a largo plazo. Tendría que pensar en una forma de romper definitivamente mis lazos con Liang Son. Llamaron a la puerta. Levanté la vista. Yunkai entró con una pequeña bandeja. Lo dejó sobre la mesa, dentro había dulces. Se sentó frente a mí sin decir palabra, con una mirada inquietante. Incapaz de soportarlo, pregunté: ¿Tienes algo que decir? Bajo la luz de la lámpara, sus rasgos resaltaban aún más. Me acercó la bandeja. Toma unos dulces. Tomé una y me la llevé a la boca. El dulzor atenuó la opresión en mi pecho. Entonces la oí, una voz suave junto a mi oído. Hermana. Me quedé paralizada, segura de haber oído mal. Pero Yunkai evitó mi mirada, inclinando la cabeza. Como ya te dije, te considero mi hermana. Y si eres mi hermana, entonces deberíamos ser más unidas. Su postura incómoda me hizo sonreír sin querer. ¿En serio? Apretó los labios y sus largas pestañas proyectaron sombras bajo la llama. Luego alzó la vista serio. Entonces, si algo te preocupa, puedes decírmelo. Quiero ayudar a aliviar tus cargas. Hizo una pausa y luego añadió, y también, lo siento. Incliné la cabeza, perpleja. ¿Por qué disculparse? Sin dejar de mirar al suelo, murmuró, la primera vez que nos vimos te golpeé. Te dije que no eras buena persona. Incluso cuando me salvaste te dije que te fueras. Yunkai, te llamé en voz baja. En ese instante en que levantó la vista, le metí un caramelo en la boca. Se le inflaron las mejillas y su rostro quedó inexpresivo por la sorpresa. Le dije, no tienes por qué disculparte. Lo entiendo. Entendí el dolor que sentía tras la pérdida de su madre. Entendí por qué se obligaba a mostrarse feroz. Durante los 12 años anteriores a que la familia Yen me encontrara, yo tampoco entendía por qué mis padres adoptivos me trataban con tanta frialdad.
Yo también fingí ser dura para protegerme. ¿Mi hermana lo entiende?, preguntó, ladeando la cabeza. Mastiqué el dulce lentamente asintiendo. El momento se sentía tan apacible, tan seguro. Eso es algo que de repente quise compartir. Me llevaron a la calle cuando era pequeña. Viví 12 años en la intemperie. Cuando regresé, mi madre ya se había ido. Él escuchó atentamente. Suspiré y continué. Había estado fuera demasiado tiempo. No conocía las reglas. En casa, solo mi hermana me quería. Y entonces, me gustaba alguien. La mesa chirrió estrepitosamente al moverse. Sus patas eran desiguales, fáciles de mover. Yun-kai, nervioso, inclinó la cabeza para ajustarlas. No era mi intención. Hermana, continúa, por favor. ¿Te gustaba alguien? ¿Y luego qué pasó? Seguí hablando, dejando que mi alma divagara como si observara a mí yo del pasado desde lejos. No le caía bien. Tenía a alguien que le caía bien. Esa persona era buena, mejor que yo en todos los sentidos. Mi hermana era muy buena. Yun-kai frunció el ceño e interrumpió, tú también eres buena. Muy bien. Sabes acupuntura, pintas, juegas al ajedrez. Incluso cuando se rompió la valla del gallinero, la arreglaste tú mismo. Estás tranquila, ¿y tú? Él no paraba de enumerar mis puntos fuertes. Me reí suavemente. ¿Quieres oír algo más? Guardó silencio, limitándose a asentir. Apoyé la barbilla en la mano con el codo sobre la mesa, y contemplé las estrellas por la ventana. Pero entonces tuve un sueño. En el sueño, la persona que me gustaba se casó conmigo. Sin embargo, no me trataba bien. No se preocupaba por mí. Él no me amaba. La razón por la que se casó conmigo sí. De repente un sabor salado tocó la comisura de mis labios. Me di cuenta de que tenía los ojos húmedos, con lágrimas que me recorrían el rostro. Rápidamente bajé la cabeza y me la sequé. Un pañuelo apareció ante mí. Yun-kai me lo ofreció en silencio. Lo tomé y me sequé la cara, murmurando, te he contado una broma. Negó con la cabeza. No, no lo has hecho. Sentí una opresión en el pecho. Suspiré. Al final del sueño, él salvó a quien amaba. Yo morí. Mientras hablaba, evitaba la mirada de Yun-kai. Temía que una sola mirada a sus ojos revelara todo lo que llevaba dentro. Solo había sido un sueño, pero a causa de él, había enfermado gravemente. No me había atrevido a acercarme a él de nuevo y le había suplicado a papá que dejara que el profesor Chen me llevara. Eso era todo. Fingiendo calma, levanté la vista y le sonreí a Yun-kai. Y entonces mi corazón dio un vuelco. El chico tenía los labios apretados, los ojos muy abiertos, y en ellos se veía un dolor profundo. Porque yo había hablado de un sueño. La sonrisa en mi rostro se desvaneció, rígida y frágil. Dije con ligereza, pero solo fue un sueño. En realidad vivo bastante bien, como tengo ropa. Yun-kai no mostró su sonrisa fingida. En cambio, dijo, espero que esta noche tengas dulces sueños. Lo acompañé hasta la puerta. Espero que de ahora en adelante solo tengas sueños hermosos. Tras una pausa, añadió 2 sílabas suaves. Hermana. Al día siguiente partimos de nuevo. Yun-kai vino con nosotros. En el camino, no hubo cartas, solo las que enviábamos de vuelta, a veces incluyendo bocetos de paisajes para mi hermana. Los sirvientes que mi padre había asignado se volvieron cada vez más perezosos, después de tanto tiempo juntos, me conocían mejor que a él y ya no le contaban todo lo que hacía. Cuando nos quedamos sin dinero, la maestra Chen no sacó nada del banco, ni me dejó sacarlo a mí. En lugar de eso, nos hizo pintar algo valioso y luego llevarlo a una galería para venderlo, obligándome a tratar yo mismo con los comerciantes. Su talento ya era reconocido, de otro modo, mi padre no la habría invitado a la residencia Yan para enseñarnos. Era una errante del mundo marcial, libre y esquiva, una vez reconocida, siempre era tratada con respeto. Tras algunas ventas, yo también me labré cierta reputación.
Algunos incluso estaban dispuestos a pagar por mi sello. Cuando recibí el primer dinero por la venta de mi cuadro, se lo conté al profesor Chen. Creía que te desagradaba el olor a dinero. Se rió. Solo se vive una vez. ¿Por qué sufrir por orgullo? Toma este dinero, compra comida, ropa. ¿Acaso no es mejor? Antes incluso de salir de la calle, me arrastró a una tienda para comprar ropa para Yuxue y también para Yunkai. Yunkai había crecido muchísimo en ese breve semestre, como un bambú que brota de la tierra. Tuve que alzar la vista para mirarlo. Entrenaba artes marciales con la maestra Chen, sin soltar los libros. Todos los días, ella detenía nuestro carruaje en algún lugar pintoresco para que practicara los fundamentos. Yunkai pronto empezó a llamarla Sifu. Nuestro paso era pausado. Cuando el maestro Chen finalmente eligió un lugar para quedarse, ya había pasado un año. Para entonces, llevaba casi 2 años fuera de la capital. El tiempo transcurría entre la tranquilidad y el placer. Casi había olvidado la oscuridad de aquellos primeros días. Y las pinturas que tenía en mis manos se volvieron cada vez más gráciles, cada vez más radiantes. Llegamos a interminables praderas verdes. Cuando la maestra Chen vio caballos corriendo libres por las llanuras, su corazón se llenó de alegría y pidió a los hombres que nos trajeran un caballo a cada uno. Me quedé rígida sobre la mía, demasiado asustada para moverme. Yunkai no montaba su propio caballo. En cambio, tomó las riendas del mío y lo condujo lentamente. Todo aquí, el paisaje, la gente, parecía una pintura. Experimenté una paz desconocida, como si hubiera entrado en otro mundo, libre y flotando entre el cielo y la tierra. Nos quedamos mucho tiempo absortas en dibujar los paisajes y la gente del lugar, y yo seguí su ejemplo. Un día, nos topamos con una gran fiesta. La vasta estepa estaba adornada con cintas de muchos colores. De día construían altos montículos de tierra, y al caer la noche ardían hogueras brillantes. Las mujeres de allí irradiaban belleza, con sonrisas tan cálidas y vibrantes como el sol, expresando con audacia su afecto hacia los hombres que admiraban. Los 4 caminábamos juntos, vestidos con atuendos locales. Solo nuestros rostros nos delataban como forasteros, por lo que la gente nos miraba con curiosidad al pasar. Yunkai permaneció a mi lado, a escasos centímetros. Pero eso no disminuyó el entusiasmo de las muchachas de la estepa. Sus ojos largos y brillantes deslumbraban cada día más, sus finos rasgos y su figura erguida resultaban de una belleza impactante. Aunque intentó mantener una expresión severa, como la primera vez que nos vimos, cuando creía que esa fiereza podría asustar a la gente, fue inútil. Una tras otra, las muchachas se acercaron a invitarlo a montar a caballo o a disparar flechas. Al caer la noche y encenderse la hoguera, las jóvenes lo rodearon, bailando en círculos. Su fachada de calma se resquebrajó, sabiendo que no tenían malas intenciones, solo pudo apretar los puños y permanecer inmóvil en el centro. No pude evitar reír, y también me dejé arrastrar al baile por jóvenes de las llanuras, manos entrelazadas, muñecas giradas, dando vueltas libremente. Fue una delicia. Pero justo cuando me dejaba llevar por el ritmo, alguien me apartó. Yunkai me arrastró a un rincón tranquilo, lejos del fuego. Se sentó y resopló suavemente. Hermana, te veías tan feliz, dejándome sola ahí. Apoyando la barbilla en la mano con los ojos entrecerrados por la risa, respondí, fue divertidísimo. ¿Cómo no iba a divertirme? Mira, hasta el profesor Chan y Xiusue se lo están pasando bien. No te preocupes. Siguió la dirección de mi dedo y vio al profesor Chan y a Xiusue de la mano, girando juntos entre la multitud. Bajando la cabeza, trazó círculos en la hierba con el dedo. Se tienen el uno al otro. Y tú me dejaste bailando con desconocidos. La melodía del arpa de boca resonaba, y las canciones de los hombres se perdían en el cielo nocturno. La gente bailaba, tocaba, cantaba, cada uno absorto en su propia alegría. Solo él y yo éramos ajenos a todo aquello. Solté una risita. Eres demasiado popular. Ni siquiera pude entrar. Yunkai alzó la cabeza y me miró fijamente. Luego, parpadeando rápidamente, apartó la mirada. Intentando convencerme sin siquiera sonrojarte ni perder la compostura. ¿Cuándo has necesitado colarte? Incliné la cabeza, sonriendo. ¿Cómo no lo vi?
Me rasqué la cara con torpeza, la verdad es que no me miraba a la cara. No muy lejos, en un puesto vendían vino de leche de yegua. Me levanté, me sacudí la hierba de la ropa, me acerqué y volví con 2 odres de vino, dándole uno a Yunkai. Me miró. Cuidado, te vas a emborrachar. Sentada a su lado, rocé mi piel con la suya. Es solo por diversión. No toleraba bien el alcohol. Tras un año de convivencia, todos me habían visto borracho bebiendo con el profesor Chen. Pero Chiu-Chua y Yunkai, por mucho que bebieran, parecían agua, nunca se emborrachaban. El vino de leche no era ácido, sino dulce. Tras unos tragos, una cálida sensación me subió del estómago al corazón. Al exhalar, miré al cielo de la pradera, sintiéndome mareado. La cabeza me empezó a dar vueltas, el vino me estaba haciendo efecto. Ya estaba borracho. La voz de Yunkai resonó cerca de mi oído. Apoyé la cabeza en la mano y cerré los ojos, sin responder. La brisa nocturna era suave. Sentí algo que me cubría, una capa que me calentaba desde fuera. El bullicio de la fiesta continuaba, cuando de repente sentí una respiración cerca, un roce en el cabello como si lo tocara el ala de una libélula, devolviéndome bruscamente a la realidad. Abrí los ojos y me encontré con Yunkai mirándome fijamente con los ojos muy abiertos. De inmediato se enderezó, sentándose como si nada hubiera pasado, en silencio, un silencio absoluto. Yunkai. Lo llamé en voz baja, pero se levantó de golpe. Tengo sueño. Volveré primero. Sin detenerse se marchó. Me quedé allí sentada aturdida. Intenté apurarme a tomar otro sorbo de vino para disimular los latidos acelerados de mi corazón, pero en vez de eso me atraganté y tosí con fuerza. La profesora Cheng y Xiu Sue, cansadas de bailar, se sentaron a mi lado y me preguntaron dónde estaba Yunkai. Nerviosa, balbuceé que ya había regresado. Sentía una gran inquietud. Quizás solo fue mi imaginación. Cuando regresamos a nuestro alojamiento, Yunkai no estaba dormido. Tenía algo en las manos y, cuando nos acercamos, me entregó 2 cartas. La inquietud que sentía en el pecho desapareció en cuanto las vi. Las abrí una a una. Una era de mi padre, después de 2 años de ausencia, era la primera carta que me enviaba. Él escribió que yo había estado fuera demasiado tiempo, y que debía regresar a casa a visitar a mi familia. La otra carta era de mi hermana mayor. Decía que Liang Son había salido de la capital para buscarme, si ya nos habíamos encontrado. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sin embargo, no era el mismo pánico de antes. Respiré hondo, intentando calmarme. Seguro que habría una manera. No me había dado cuenta de que me temblaba la mano hasta que una mano cálida me sujetó la muñeca, tranquilizándome. Al cruzar miradas con el profesor Chen, mi corazón por fin se calmó. Mi padre dice que debo volver a casa. ¿Casarme? Las palabras cayeron y el silencio cayó como un sudario. El ambiente alegre de antes se había desvanecido como fuegos artificiales, brillante pero fugaz. ¿Se ha decidido el partido?, preguntó la profesora Chen con su voz tranquila de siempre. Retiró la mano. Negué con la cabeza. Todavía no. En cuanto a que Liang Son viniera a buscarme, no les dije nada. No supe cómo explicar ese vínculo. Xie Sue me ofreció unas palabras de consuelo, pero solo Yunkai permaneció en silencio de principio a fin. Se quedó en las sombras con la cabeza gacha, sus pensamientos indescifrables. Aquella noche fue intranquila. A la mañana siguiente, después de lavarme la cara, salí de la tienda. No muy lejos, una figura permanecía en silencio. Me acerqué a él. Madrugador, Yunkai bajó la mirada, obediente e inquieto a la vez. Hermana, ¿te vas a casar? Miré hacia el horizonte lejano, como si una sombra se hubiera extendido sobre él. Tal vez. Mi voz era muy suave. Él inclinó la cabeza, la luz del sol de la mañana se reflejaba en sus ojos. ¿No quieres, verdad? No, no quería. Después de viajar con ellos por todos esos lugares, ¿cómo iba a querer volver a esa jaula fría y sofocante? Dejé escapar un suspiro. Algo tiró suavemente de mi manga. Me giré y vi los dedos de Yunkai aferrados a la tela, luego alzó la cabeza para mirarme.
Sus ojos eran como pozos de agua imposibles de descifrar, que solo reflejaban una silenciosa contención. Nian. Nian Nian. Esa voz, una que no había oído en tanto tiempo, interrumpió bruscamente las palabras de Yunkai. Todo mi cuerpo se paralizó. Mi instinto se resistía a reconocer de quién era la voz, pero los pasos que se acercaban no me dejaban escapatoria a la verdad. Liang Son había llegado. Me había encontrado. La mano que me sujetaba la manga se apretó. Yunkai giró la cabeza hacia el intruso con expresión impasible, protegiendo silenciosamente medio cuerpo con el suyo. Luego, en voz baja, preguntó: «Hermana, ¿quién es ese?». Recuperé el aliento y salí de detrás de él. El joven marqués del marquesado de Zongyón. Yunkai se quedó rígido por un instante. Sin expresión alguna, saludé con gélida formalidad. Esta humilde mujer saluda al joven marqués. Liang Son se acercó a mí extendiendo la mano como para ayudarme a levantarme. Pero antes de que su mano pudiera tocarme, ya me había puesto de pie y había dado un paso atrás. Su mano quedó suspendida en el aire durante un largo rato antes de que la retirara lentamente con abatimiento en los ojos. «Nian Nian. Te he estado buscando durante tanto tiempo». Bajé la mirada al suelo. «Por favor, no te molestes, joven marqués. Esta humilde mujer también. Pueden llamarme Liang Son. No vine como marqués, sino simplemente como Liang Son, buscando a Yenwan». Su voz era tan clara y suave como siempre, como una brisa pasajera. En otro tiempo podría haberme cautivado por completo. Si mi yo del pasado le hubiera oído pronunciar mi nombre con esa tierna familiaridad, me temo que no habría podido resistirme, sus palabras habrían sido órdenes para mí. Pero ahora, su voz era una pesadilla. No temblaba de miedo, solo de repulsión. El espacio se volvía sofocante con su presencia. Kyusui se enderezó, Yunkai permaneció en silencio, y solo la maestra Chen mantuvo la compostura mientras le servía té. Me pregunto, dijo con voz serena, ¿con qué propósito ha venido el joven marqués esta vez? Vaya al grano. Liang Son me miró fijamente. He venido por Nian Nian. El profesor Chen arqueó una ceja. Llevo 2 años en la capital. He sido maestra de Nian Nian durante casi 1 año y medio, pero nunca supe que compartía un vínculo tan fuerte con el joven marqués. Ella esbozó una leve sonrisa. Creía que los rumores eran ciertos, que el joven marqués y la señorita mayor estaban comprometidos, una pareja perfecta. Parece que no se puede confiar en los rumores. Liang Son levantó la taza de té y tomó un sorbo. Mi compromiso con la señorita Yen se rompió el año pasado. Solo somos amigos. Su elección de palabras, solo amigos, sonó distante. Estaba sentada junto a Yunkai, bebiendo té en silencio, cuando de repente la voz del profesor Chen resonó de nuevo. Entonces, puesto que el joven marqués ha venido a buscar a Nian Nian, ¿significa eso que ya tienes intenciones de casarte? Se me hizo un nudo en la garganta. Me tapé la boca y tosí, y enseguida me ofrecieron un pañuelo. Lo acepté, me sequé las comisuras de los labios y solo entonces me di cuenta del silencio que reinaba en la habitación, un silencio tal que se oía la caída de una aguja. Liang Son retiró la mano. Yu Chua sirvió más té. La profesora Chen bajó la cabeza y sopló suavemente el vapor que se elevaba, aunque su rostro parecía iluminado por una sonrisa. Los labios de Yunkai se curvaron levemente mientras me miraba fijamente. Bajé la vista y me di cuenta de que el pañuelo que sostenía era de Yunkai. La mirada de Liang Son lo recorrió con frialdad. Yunkai pareció no darse cuenta y me dijo en voz baja: «Bebe más despacio». La tensión se hizo palpable en el ambiente. Inquieta guardé el pañuelo de Yunkai. Liang Son finalmente habló con un tono ligeramente gélido. No había oído mencionar al señor Yen que Nian Nian, durante su viaje, había acogido a un hermano menor. Yunkai, discípulo del maestro Chen, ni arrogante ni servil, respondió con calma: «Es simplemente una forma de dirigirse a mí, más íntima que los títulos formales. Incluso a mi hermana mayor le gusta que la llame así. No somos hermanos de sangre». Liang Son apretó con fuerza su taza de té. «Este joven maestro tiene un porte singular. Me pregunto de dónde será, a qué familia pertenece».
La mano de Yun Kai, que descansaba sobre la mesa, se cerró de repente en un puño, y sus ojos se oscurecieron al instante. Nunca antes había visto esa crueldad en Lian Son. Los héroes no se fijan en el linaje ni en el estatus, dije con frialdad. Sin duda, el joven marqués está por encima de tales distinciones. Liang Son me miró y la sorpresa se transformó fugazmente en algo parecido a la tristeza. Un nudo se le formó en la garganta mientras esbozaba una sonrisa forzada. Nian tiene razón. Un héroe no pregunta por sus orígenes. El profesor Cheng tosió levemente. Por cierto, joven marqués, Lord Yen desea concertar un matrimonio para Nian. Me pregunto si está al tanto de esto. La expresión de Liang Son se ensombreció. No se preocupe. Convenceré a Lord Yen de que no se precipite y deje que Nian viaje más tiempo primero. El maestro Cheng asintió. Entonces, joven marqués, ¿cuándo piensa regresar a la capital? Liang Son hizo una pausa. Si no les molesta, me gustaría viajar con todos. Se hizo otro silencio. Ni siquiera el profesor Cheng pudo responder de inmediato. A pesar de que Liang Son afirmaba no haber venido como marqués, quien podía ignorar su rango, el maestro Cheng rechazó la invitación varias veces con palabras amables, argumentando que el viaje era largo y sin un destino claro. Sin embargo, cada negativa fue fácilmente refutada por las mesuradas réplicas de Liang Son. Con una sonrisa, añadió, ante el profesor Chen, debo parecer bastante débil. Cualquier otra protesta sonaría como un insulto. Ella no pudo negarse de nuevo. Y así como él deseaba, Liang Son permaneció con nosotros en las praderas hasta que el maestro Cheng decidió continuar nuestro camino. En el carruaje él se sentó a un lado mío y Yun Kai al otro. La maestra Cheng se limitó a agitar su abanico y me miró con expresión de impotencia. El viaje se tornó arduo. Yun Kai, como siempre, me ofreció té y comida en silencio. Mientras tanto, Liang Son me habló de arte y destino. Solo cuando el profesor Cheng se detuvo a admirar el paisaje pude salir a tomar aire. Yun Kai me siguió en silencio, entregándome una cantimplora. Su expresión insinuaba palabras no dichas. Me volví suavemente hacia él. ¿Qué ocurre?, preguntó, apretando los labios. Antes solo sabía que eras rica o noble, jamás imaginé que fueras hija de un alto ministro de la corte. Ante eso me reí. No cuenta como tal. Durante muchos años no fui más que un perro o gato callejero, simplemente recogido y traído de vuelta. Frunció el ceño. Hablas otra vez con tanta autocrítica. Tan joven y sin embargo tenía un carácter fuerte. Lo consolé. Vale, me equivoqué. Soy la mujer más hermosa del mundo. No pudo evitar reírse, pero rápidamente giró la cabeza para que no lo viera. Nian. Me di la vuelta. Liang Son se acercaba, cargando una capa. Se acerca la temporada de lluvias. Ten cuidado de no enfermarte. Mi sonrisa se desvaneció. Yun Kai también recuperó su expresión fría. Liang Son pareció no darse cuenta. Dio un paso al frente con la intención de colocarme la capa sobre los hombros. Me aparté. Gracias, joven marqués, pero hombres y mujeres deberían mantener cierta distancia. Su rostro se ensombreció ligeramente, pero al posar la mirada en Yun Kai, su expresión recuperó la calma. El lugar elegido por el profesor Cheng resultó desafortunado. Poco después, unos bandidos de la montaña nos pusieron la mira. El camino nunca fue del todo llano, pero el maestro Cheng conocía las artes marciales, Yun Kai había aprendido mucho y con los sirvientes que nos protegían, no corríamos gran peligro. Cuando uno de los bandidos blandió una espada, Yun Kai, instintivamente, la atrapó con una mano, saltó por los aires, describió medio círculo y aterrizó detrás de él. Estos bandidos no fueron difíciles de repeler. El maestro Cheng y Yun Kai, ya compenetrados, lucharon al unísono. Aunque sufrieron algunas heridas, lograron ahuyentar a los ladrones. Viajar estando heridos era imprudente, nos detuvimos en el pueblo más cercano. Curé las heridas del profesor Chen, con el corazón encogido. La mirada de Yun Kai no se apartó de mí. Cuando le llevé la medicina, retiré la venda que cubría la herida, la limpié con cuidado y le apliqué ungüento. No gritó, solo dejó escapar unos leves gemidos, con la respiración agitada.
Disminuí la presión de mi mano y me incliné para soplar suavemente sobre la herida. Al levantar la vista, lo sorprendí esbozando una sonrisa, parecía brillar con la luz de las estrellas en sus ojos ligeramente elevados. Gracias, hermana. Ambos ignoramos tácitamente la presencia del otro. Liang Son, que siempre había sido el centro de admiración como una estrella, ahora permanecía sentado en silencio a un lado. Solo cuando terminé todo me siguió al jardín, donde fui a vaciar el agua sucia. Nian Nian. Bajo la sombra de un árbol, me llamó. Me detuve, mirándolo. Su rostro estaba oculto entre las sombras. ¿Aún me guardas rencor? Me quedé paralizada un instante y luego no pude evitar reírme suavemente ante semejante pregunta. Si hubieras vivido lo que yo viví, ¿podrías perdonarme? Salió de las sombras y me miró fijamente a los ojos, sin la menor evasión, como si reafirmara su decisión. Yo tampoco lo evité, sino que le devolví la mirada. Joven marqués, tales suposiciones carecen de fundamento. Jamás te casarían por el parecido de tus ojos con los de otro, jamás te dejarían solo en una cámara fría durante 3 años, jamás te abandonarían, muriendo bajo los cascos de los caballos. Con tu noble rango innumerables personas te pretenden. No puedes comprender lo que sentí entonces. Se quedó paralizado. ¿A quién se parecían esos ojos? Me quedé paralizada, recordando de repente que nunca le había contado que había escuchado las palabras que dijo estando borracho. Fue como si hubiera tocado una herida secreta. Perdió la compostura. Se acercó rápidamente y se plantó frente a mí, diciendo: Nian Nian, escucha mi explicación. Observé cómo se movían sus labios, pero durante un largo rato no pronunció palabra. Finalmente solo susurró: Lo siento. No hay forma de explicarlo. Al menos fue honesto, mejor que inventar mentiras ridículas. En voz baja dije: no puedo perdonar. Pero el asunto ya pasó. Sin embargo, no lo dejaría pasar tan fácilmente. Sé que me equivoqué. Lo que quieras hacer conmigo, lo aceptaré de buen grado. Sentí como si nuestros papeles se hubieran invertido. No encontré alegría en esto, solo confusión. ¿Es porque te arrepientes de no haberme salvado? Liang Son inclinó la cabeza. Su cabello negro azabache se agitaba con el viento, llevando consigo una tenue fragancia. Su voz era ronca. Porque te amo. Fue como una cruel broma. Cuando lo amé fingió no verme. Huí, y ahora dice que me ama. Retrocedí, pero él me sujetó la muñeca con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Nian Nian, yo Liang Son, estoy dispuesto a sufrir cualquier castigo hasta que tu ira se disipe. Sus ojos brillaban con lágrimas. El cielo se oscureció y cayó una fina llovizna. Tras tu muerte, dijo con voz entrecortada, viví aferrado a tus pinturas. Cada vez que las miraba, sentía un dolor insoportable, como si 1000 agujas me clavaran un dedo. En total pintaste 412 cuadros. Desde el día de mi renacimiento, no he podido dormir. Sin ti, sin que se te encuentre por ninguna parte, escribí incontables cartas en mi estudio, esperando tu regreso y que las leyeras. Salí a buscarte y en el camino fui herido. Lo lamenté aún más al recordar la agonía que debiste sentir aquel día. Sus palabras se entrecortaron. Se le cortó la respiración, ahogado por los sollozos. Nian Nian, quiero esperarte. Haré todo lo que desees. Cada escena que pintaste podemos vivirla juntos. Por fin, la contención que había soportado durante tanto tiempo estalló. Lágrimas se mezclaron con la lluvia mientras sus ojos se tornaban carmesí, tal como en aquella visión antes de que los caballos me pisotearan hasta la muerte. Agarrándome el brazo con manos temblorosas, suplicó: Nian, Nian, si me perdonas, haré lo que desees. Que alguien tan orgulloso y deslumbrante como el joven marqués se humillara de esa manera era, sin duda, inusual. Pero no podía evitar pensar en todo lo que había sufrido cuando lo amaba. ¿Acaso no era justo que él también sufriera así? Guardé mis dudas sin expresarlas. De repente, con una claridad repentina, mi corazón latía con fuerza. Le agarré el brazo. Ante su mirada sorprendida y alegre, reprimí mi propia emoción y dije: lo que sea. Él asintió con gravedad. Lo que sea.
Entonces debes ayudarme. Sus ojos parpadearon. Sí, socorro. Lo miré fijamente. De verdad, socorro. Como ayudaste a mi hermana mayor, ayúdame a mí también. Su respiración se entrecortó, incrédulo. Tú. Retrocedió medio paso. Avancé con una fuerza inusual en mí. ¿Acaso el joven marqués no dice amarme? Si pudiste ayudar a mi hermana porque la amabas, ¿por qué no puedes ayudarme a mí? Su cuerpo se tambaleó acorralado hasta que se apoyó contra un árbol, con la respiración entrecortada. Absurdo. Reí entre dientes. ¿Acaso no era igualmente absurdo casarme con la mujer ya prometida a mi hermana? Joven marqués, si me amas, ayúdame. Cuando regresé del patio, mi ropa estaba empapada. Una figura no se había refugiado ni llevaba paraguas, dejándose empapar por completo por la lluvia, sus heridas necesitarían nuevos vendajes. Arrastré a Yunkai bajo el alero. Obedientemente le siguió, cediendo al menor tirón. ¿Por qué no te refugiaste de la lluvia? Su rostro estaba pálido, sin color. A propósito. Para que sintieras dolor. Yunkai a veces era imposible de tratar. Como un zorro salvaje que suplica que lo calmen, lo empujé a la habitación, rogándole que se cambiara de ropa. En cuanto a mí, no pude esperar. Sin cambiarme la ropa mojada, fui a buscar al maestro Chan. Al anochecer mi cuerpo se debilitó, la fiebre era alta y ningún remedio lograba bajarla. Llegó el médico, pero negó con la cabeza. Les dijo que prepararan mi funeral. Me recosté en la cama, cerrando los ojos, sintiendo la mano temblorosa de Yunkai aferrarse a la mía. Todo su cuerpo temblaba. Su voz, presa del pánico, repetía una y otra vez: hermana. Yenwan. 7 días después, el joven marqués regresó a la capital con una urna de porcelana, acompañado por varios sirvientes de la familia Yen. La segunda joven de la familia Yen había fallecido repentinamente, según informaron. Su cuerpo fue incinerado, y el joven marqués llevó sus cenizas para enterrarlas. El joven marqués era conocido por su rectitud. Además, su semblante desolado al regresar hizo que nadie dudara de la historia. El asunto conmocionó a la capital durante unos días, luego se desvaneció en el silencio. Emergí como un gusano de seda de su capullo. El profesor Chan y Zersdatri me felicitaron. Solo Yunkai se negó a mirarme. Me acerqué a él y le pregunté. Al principio no respondió, pero al final levantó la vista con gesto severo. ¿Por qué no me lo dijiste? Su primera palabra fue contundente, pero la segunda titubeó, y el resto fue solo queja. Me invadió la culpa. Fue una farsa. Cuanto menos lo supieran, mejor. Le tiré de la manga. No te enfades. Su garganta se contrajo. Con un suspiro dijo: sabes que no puedo enfadarme contigo. Tras una pausa, añadió en voz baja: solo tenía miedo. Volviéndose para mirarme, sus ojos eran firmes y profundos. Nadie puede garantizar que nunca perderá lo que ama. Temía que tú también te fueras. ¿Qué haría entonces? Tú fuiste quien me dio fuerzas. Sin ti. Su voz tembló. Dije: tú seguirás tu propio camino. Pero él negó con la cabeza de inmediato. No. Sin ti, no tendría sentido. Sus pestañas revoloteaban como alas de mariposa. No pude evitar apretar mis labios, deseando acercarme más a él. El mundo parecía reducirse al único sonido de nuestros corazones latiendo. El futuro, sin importar cuán lejos estuvieran las montañas y los ríos, lo enfrentaríamos juntos. El fin.